y medio de nacida, amén. Y la traemos acá con nosotros en este día. Le voy a pedir que se ponga de pies conmigo. Abra su Biblia en Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 17. Cuando todos los tengan, pueden manifestarlo con un amén. Amén. Dice la palabra del Señor, a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Voy a repetir el verso 17 y 18 de nuevo. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Levante sus manos al Señor. Vamos a pedirle que Él sea glorificado en medio nuestro y que todo cuanto hagamos sea bajo la influencia total y absoluta de la persona del Espíritu Santo. Amén. Oremos todos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Dios de misericordia, gracias por la oportunidad que me concedes de hablar tu palabra en el día de hoy. Te pido, Dios, que me envuelvas en la ciencia y en el discernimiento de la misma para poder predicarla con plena y total libertad en el día de hoy. Pido que tú quebrantes cadenas en los aires, todo poder antagónico, toda fuerza contraria que quisiera tratar de detener o obstaculizar, de que tu palabra con libertad sea predicada en el día de hoy, sea reprendido en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Tú eres el Dios de Abraham, Dios de Isaac y de Jacob, sobre el cual hemos depositado nuestra total y absoluta confianza, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Así de pie, levante sus manos, no se siente todavía. Levante sus manos al Señor. Yo quiero que demos una alabanza al Señor antes de que entremos en la administración de la palabra. Todo aquel que sabe que Él está vivo, que Él resucitó y que está a la diestra del Dios Padre Celestial, y que por medio de la persona del Espíritu Santo está aquí en este lugar, pueda darle una alabanza al Señor con plena y total libertad en el día de hoy. Que nada ni nadie le estorbe el que usted le pueda adorar, pueda glorificarle, le pueda exaltar, porque Él y solo Él es merecedor de nuestra alabanza, de nuestra adoración, por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria. Ahora, si usted cree que Él murió, pero que permaneció en la tumba y nunca resucitó, entonces quédese callado un minutito.
resucitó. Quédense callados un minutito. A ti la gloria, Padre. A ti la gloria, Padre. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Sea bendito tu nombre, Dios. Sea bendito tu nombre, Maestro. Sea bendito tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. A ti sea la gloria. Sempiterno Dios. Jehová Dios Todopoderoso. A ti sea la gloria por toda la eternidad, por siempre y para siempre. Amén, Señor. Gracias. Tome asiento. Estaba discrepando entre dos temas. Uno de ellos era los muertos como testigos, cuál era el mensaje que intencionaba predicar hoy. Y el que voy a hablar, cuál es, no te dejes estorbar. Creo que mañana voy a estar hablando bajo ese tema, los muertos como testigos, pero hoy ha predominado en mi espíritu este tema y quiero ser obediente a la voz del Espíritu Santo, ya que Él es quien conoce todos nuestros corazones y lo que nosotros necesitamos escuchar. Amén. Como tal, me dispongo a hablar sobre este tema. Antes quiero presentar de manera resumida lo que la Biblia tiene que decir en cuanto a los acontecimientos anteriores al verso 17 y 18 en particular. El verso 18, donde encontramos al muy conocido y afamado apóstol Pablo hablar de manera contundente y de manera enfática y decir: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y basado en este verso yo voy a ampararme para hablar en el día de hoy. Pero antes presento lo acontecido durante el tiempo del apóstol Pablo y Silas, cuando ellos llegaron a Tesalónica, la ciudad de Tesalónica, en el cual, bajo el conocimiento que ellos tenían de lo que era el Antiguo Testamento y lo que éste hablaba sobre la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesucristo, el cual tiempo después ellos lo vieron cumplido y formaron parte aún de el gran avivamiento que surgió luego después de la muerte de nuestro Salvador Jesucristo y la resurrección de Él, y bajo el conocimiento bíblico del Antiguo Testamento que ellos tenían, comienzan a educar y a predicar sobre el Cristo glorificado, aquel que tenía que morir, murió y resucitó. Y ese concepto bíblico lo fundaron, lo enseñaron y predicaron a este pueblo, a estos individuos, por el cual lograron atraer a un gran número de creyentes, seguidores, entre ellos prosélitos griegos que recibieron la influencia de las prédicas del apóstol Pablo y de Silas,
y como tal ellos quedaron persuadidos al conocimiento de lo que era la persona de Cristo, y como tal se entregaron, se rindieron a los pies de Él. Como tal, el apóstol Pablo dejó fundada una congregación en Tesalónica, una congregación fundamentada en lo que era la doctrina de los apóstoles. Una vez el apóstol Pablo parte de Tesalónica, encontrándose él en la ciudad de Atenas, llega al conocimiento del apóstol Pablo lo acontecido en ausencia de él sobre esta congregación nueva que éste había fundado en Dios y en la fe de él, que ellos se encontraban siendo persuadidos bajo una feroz persecución que se había levantado en contra de ellos. Y ante aquella persecución el apóstol Pablo se encontraba ausente, y bajo la ausencia de él se levanta una terrible y feroz persecución en contra de la iglesia en Tesalónica, y él en la ciudad de Atenas llega al conocimiento de él lo acontecido, y es cuando el apóstol Pablo trata de llegar a la iglesia en Tesalónica y tratar de hacer lo que éste solía hacer en medio de las iglesias, y era traer consolación en medio del momento de abatamiento. Sin embargo, el apóstol Pablo, tratando de llegar a la iglesia de Tesalónica, le fue imposibilitado a este llegar a Tesalónica y entrar donde éste quería entrar. El apóstol Pablo de manera inmediata entendió que la causa del por qué no podía éste entrar a Tesalónica era por una obra demoníaca, satánica, que impedía la entrada de él a lo que era Tesalónica. Para éste no poder traer consuelo, consolación y hablar las palabras que Dios daba al apóstol Pablo para traer a la iglesia en Tesalónica. Y cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, le hace notorio y le hace saber la realidad que éste estaba viviendo, y le dice: yo, Pablo, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. El apóstol Pablo indica de manera clara que no tan solo había tratado una ocasión de llegar a Tesalónica, sino que una y otra vez había hecho el mayor intento de llegar a la iglesia de Tesalónica, pero una y otra vez Satanás lo estorbó. Cuando vemos el verso 18 y la disertación del apóstol Pablo en el verso 18, al hacer tan clara y contundente aclaración de que Satanás lo estorbó, a mí me llamó la atención, y más que llamarme la atención, cautivó mi atención, a causa de los grandes logros anteriores del apóstol Pablo, todo lo que éste había hecho en Dios, todo lo que éste había logrado, y todas las sorprendentes manifestaciones que había vivido el apóstol Pablo. Y en este punto de su vida, el apóstol Pablo aclaró que ante su intento de llegar a Tesalónica, Satanás lo había estorbado. Y es cuando me despierta la inquietud de indagar en lo que había acontecido en el apóstol y la vida que éste había vivido y la causa del por qué Satanás lo había estorbado. Pero antes comienzo a ver y a entender la realidad que Pablo comienza a aclarar, la realidad de que éste se había visto estorbado por un poder cual el apóstol Pablo describió como Satanás. Y cuando vemos al apóstol Pablo hacer semejante declaración y categorizar el estorbo de este como uno
que venía por obra de Satanás mismo. Cuando vemos al apóstol Pablo primero en el capítulo 16 del libro de los Hechos, tratando de entrar a la ciudad de Asia. Y cuando él quiso entrar a la ciudad de Asia, el Espíritu Santo le prohibió entrar a Asia. Y luego vemos al apóstol Pablo tratando de entrar a Bitinia, pero el Espíritu Santo de igual manera le impidió que él entrara a Bitinia. Y el apóstol había previamente tenido obstáculos cuando él trató de entrar a Asia, luego a Bitinia. El mismo Dios le detuvo, le impidió de que él entrara a Asia, a Bitinia. Luego tiene la revelación donde ve un hombre que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y allí era donde Dios le estaba llevando a este. Sin embargo, el apóstol Pablo logró hacer la distinción entre Dios y entre Satanás. Logró discernir y conocer la operación que estaba detrás de la acción cual estaba viendo ante sus ojos. Cuando Dios le detuvo entrar a Asia y a Bitinia, el apóstol lo discernió. Y de igual manera, en esta ocasión, tratando de entrar a Tesalónica, de igual manera también el apóstol Pablo logra discernir que la obra que estaba impidiendo que él entrara a Tesalónica era la obra de Satanás y los demonios. Cuando vemos al apóstol Pablo hacer la contundente distinción, entonces entendemos que Pablo había desarrollado de manera sobresaliente el discernimiento que éste había adquirido en Dios. Conocía la realidad de cuándo operaba Satanás y cuándo operaba Dios, porque tanto Satanás como Dios crean obstáculos en medio del camino. Cuando Dios no está en medio de algo que vamos a realizar, si Dios no habla, Dios lo bloquea. De una u otra manera no permite Dios que se lleve a cabo lo que se intenciona llevar a cabo. Y siendo esto una realidad, el apóstol pudo captar cuándo era Dios y cuándo era Satanás. Pero cuando el apóstol Pablo hace notorio la realidad que era Satanás quien le estorbaba a él, era que el apóstol Pablo quería notar de que éste no ignoraba el poder satánico y demoníaco que opera sobre la faz de la tierra. El apóstol Pablo hacía notorio de que él no ignoraba esta realidad. Él fue quien habló en el libro de Efesios e hizo saber de que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes de maldad en las regiones celestes. Y comienza el apóstol Pablo a hacer notorio lo que es el orden jerárquico de Satanás y los demonios, su forma de operar y su gobierno, de la manera en la cual están establecidos. El apóstol Pablo habló de potestades, habló de principados, habló de gobernadores de las tinieblas, de huestes de maldad que gobiernan sobre las regiones celestes. Estaba haciendo notorio el gobierno satánico y la manera en la cual están en operación y de qué manera están organizados, su forma jerárquica de operar. Cuando el apóstol Pablo educa a la iglesia en Éfeso sobre esta realidad, era porque él mismo estaba educado sobre el tema, lo cual es indicativo de que el apóstol no ignoraba la existencia del poder demoníaco. Él no ignoraba la existencia del poder de Satanás y los demonios. Él sabía que ellos estaban en operación, conocía muy bien su forma de operar, sabía la manera en la cual ellos estaban organizados. Como tal, educó a la iglesia de Éfesos y lo trajo al conocimiento de esta realidad. Y ahora el apóstol Pablo ve y vive una experiencia donde el poder satánico le bloquea a él de que él puede entrar a Tesalónica. Y el apóstol Pablo de manera reconoció la firma de quien estaba detrás de aquella operación, y de manera inmediata el apóstol lo describe como Satanás, porque su discernimiento en Dios estaba desarrollado. Hay quienes han querido ignorar la realidad de la existencia de los demonios, y hay quienes han querido ignorar la realidad de la existencia de Satanás y de todos sus secuaces. El apóstol Pablo había sido un hombre educado. Antes de conocer a Cristo había tenido un conocimiento sobresaliente en letras.
no era educado, no vino a tener conocimiento Pablo una vez conoció a Cristo. Desde luego su conocimiento sí amplió, pero el apóstol Pablo, antes de conocer a Cristo, ya era un hombre educado y era un hombre de letra. Y el apóstol Pablo, ahora entrando en este nivel espiritual, no ignoraba, pese a todo el conocimiento de letras que éste pudiera tener, o todo el conocimiento que él pudiera tener en el mundo secular, no ignoró la realidad de la existencia de los demonios y no ignoró la realidad de la operación de ellos. Él, al contrario, educó a la iglesia de Éfeso sobre esta temática para que todos estuvieran bien claros, alertados sobre esa realidad y entendieran de manera total, absoluta, su guerra y su lucha, para que pudiéramos de manera más eficaz pelearla, guerrear y hacer la lucha contra Satanás y los demonios. Una vez el apóstol Pablo comienza a hablar en el verso 18 que este no ignora la realidad de los demonios y de Satanás, haciendo él notorio a la iglesia en Tesalónica la situación que había sobrevenido a la vida de este. El apóstol Pablo hace saber: cuando tratamos de llegar a Tesalónica, Satanás nos estorbó. Y el apóstol Pablo, además de estar dotado en el conocimiento y en el discernimiento en Dios, el apóstol Pablo de igual manera sabía que a causa de que Dios le había llamado a él a la obra que éste había iniciado, el que estaba creando los obstáculos no era Dios sino que Satanás, lo cual es la indicación más cierta, además de lo que es la manifestación del don de discernimiento, la obra más cierta que demuestra la realidad de quién está en operación es que el apóstol conocía que Dios lo había llamado a una obra. Y habiéndonos Dios llamado a una obra, una tarea, una labor a realizar en Él, el único que se levanta en contra a estorbar la obra que Dios nos ha llamado a hacer no es otro sino que Satanás y los demonios. Una vez Dios te ha puesto en el camino, Dios te ha ubicado en la obra a realizar, Dios no va a levantar obstáculos en contra que traten de detenerte ni de aguantar la obra que Él mismo te ha llamado a hacer. Como tal, el apóstol Pablo estaba claro que solo uno podía estar obstaculizando lo que era de parte de Dios, y ese era Satanás, porque él sabía que la obra de Satanás ha sido desde el comienzo tratar de detener, tratar de aguantar lo que proviene de Dios. Sabía el apóstol Pablo que desde el comienzo en el huerto del Edén, Satanás viene levantando obstáculos en contra del hombre. Creó obstáculos en el huerto del Edén entre Dios y el hombre. Cuando el hombre hablaba con Dios y Dios hablaba con el hombre, Satanás levanta obstáculos a causa del pecado, divide al hombre de Dios y ahora impedía de que el hombre pudiera acercarse de manera directa a la presencia de Dios. Solo a través del sumo sacerdote que presentaba el holocausto a Dios, el hombre se podía acercar a Dios en ese momento. Y Satanás había sido el causante de estos obstáculos desde el principio de la creación del hombre. Satanás había llegado a crear obstáculos aún en el mismo huerto del Edén, en el lugar donde Dios hablaba con el hombre y el hombre hablaba con Dios, en el lugar donde la presencia de Dios era abundante, en el lugar donde la presencia de Dios se paseaba, en el lugar donde Dios habitaba, en el lugar de libertad. Era el lugar donde Satanás había llegado a crear el mayor obstáculo. ¿Dónde? En el huerto del Edén, el lugar donde Dios se paseaba, el lugar donde Dios andaba, donde estaba la presencia de Dios. Ahí fue el primer lugar donde Satanás llegó a crear obstáculos. ¿Por qué? Porque en el lugar donde habita la presencia de Dios, en el lugar donde abunda Dios, en ese lugar Satanás va a tratar de llegar a crear obstáculos para que esa presencia se haga ausente de tu vida, para que sea bloqueada esa presencia y esa gloria manifestada de parte de Dios sobre tu vida. Por eso en el huerto del Edén Él llegó, creó obstáculos, levantó el pecado, lleva al hombre a la caída y a la desgracia del pecado, y a causa de su caída espiritual, en
encontramos al hombre caído en la desgracia del pecado, ahora tratando de acercarse a Dios, pero impedido a causa del pecado que Satanás había levantado. Y en ese lugar donde Dios se habitaba, en la presencia era abundante, en ese lugar Satanás llegó y creó obstáculos. Cuando vemos que en el huerto del Edén, en lugar de la presencia, Satanás llegó y creó obstáculos, entonces entendemos que en cualquiera de nuestros medios y en cualquiera de nuestros círculos, Satanás puede llegar a tratar de crear obstáculos. Lo hizo en el huerto del Edén. Desde ese momento en adelante, ahora el hombre se veía obstaculizado en acercarse a Dios. ¿Cuál es el objetivo primario de Satanás cuando él crea obstáculos, cuando él levanta tropiezos? ¿Cuál es el objetivo primario? Es impedir nuestro acercamiento a Dios. El apóstol Pablo lo sabía. Él sabía que desde el principio del huerto de Edén, Satanás había levantado obstáculos en contra del hombre y había tratado de bloquear su acercamiento a él. El apóstol Pablo, conociendo esta realidad, sabía que ahora él estaba en operación, Satanás, porque él es quien está en operación de todos los obstáculos. Él es quien la Biblia describe como aquel que ha venido para matar, hurtar y destruir, y que el objetivo primario de él es detener tu acercamiento a Dios. Él es que a través de los principados y las potestades gobiernan en lugares claves. Él es quien Satanás, a través de la influencia demoníaca, gobierna en lugares estratégicos. A causa de eso, vemos en el libro de Daniel que Daniel había estado orando y había estado ayunando ante la presencia de Dios. Orando él y ayunando ante la presencia del Dios poderoso. Se veía librando una guerra, el cual él mismo desconocía. Daniel no sabía que había una guerra, el cual él estaba librando. Él no tenía el conocimiento de que había una lucha en los aires, la cual él desconocía, pero que se había manifestado cuando él clama a Dios e intercede. Dios envió un ángel, y cuando él envió a aquel ángel a descender, a que quebrantara aquellas cadenas, dice la Biblia que el príncipe de Persia detenía a que aquel ángel descendiera sobre Daniel. Y cuando aquel príncipe de Persia detenía a aquel ángel, el príncipe de Persia era una ciudad, el príncipe era el principado que estaba gobernando sobre esta ciudad. ¿Indicativo de qué? Indicativo de que hay principados que gobiernan sobre ciudades, que hay principados que gobiernan en lugares puestos por Satanás y los demonios, que hay principados que gobiernan sobre ciudades, principados que gobiernan sobre pueblos, principados que gobiernan sobre naciones, principados que gobiernan en diferentes lugares. A ellos no le importa tu color, tu sexo o tu raza. Lo único que a ellos les interesan es impedir tu entrada hacia el reino celestial. Por eso vemos que aquel príncipe de Persia detenía a que descendiera el ángel sobre Daniel. Y cuando aquel príncipe de Persia estaba deteniendo a aquel ángel, Dios tuvo que enviar a un segundo ángel para derribar a aquel primer ángel, aquel principado que detenía a que descendiera aquel primer ángel sobre Daniel. ¿Qué había en los aires que desconocía Daniel? Había una guerra. ¿Qué había en los aires que desconocía Daniel? Había una lucha espiritual, el cual él no estaba conociendo, el cual él estaba ignorando, pero que a causa de la persistencia de él en Dios, cuando él dobló rodilla delante de la presencia de Dios, dice la Biblia que cuando aquel ángel descendió, el segundo ángel que derribó al príncipe de Persia y descendió sobre Daniel, le habló y le dijo: Daniel, desde el momento que tú doblaste rodillas delante de la presencia de Dios, ya tu oración en los cielos había sido oída, había sido escuchada. La oración había sido escuchada, pero había una guerra entre el medio que impedía que el ángel descendiera. Había Dios escuchado la oración de Daniel desde el tiempo que él se arrodilló ante la presencia de Dios para clamar, pero había una guerra entre el medio que se estaba batallando, que se estaba librando, y que Daniel no sabía de que él estaba en medio de una guerra, pero que él estaba dentro, en el medio, en el centro de esa
esta guerra batallando a través del ayuno y de la oración, hasta el tiempo en que Dios le permite al segundo ángel devorar a aquel príncipe que gobernaba sobre Persia. Y es cuando el ángel le habló: desde el tiempo que tú doblaste rodillas ante la presencia de Dios, Dios había escuchado tu oración. ¿Qué desató la guerra en los aires? El clamor de Daniel. ¿Qué desató la guerra en los aires y liberó aquella guerra? La persistencia de Daniel. ¿Qué es lo único que te lleva a vencer la guerra en tu hogar, en tu casa, en el matrimonio, donde sea? Tu persistencia en la oración, en la búsqueda y la consagración a Dios. No hay otra cosa que pueda lograrte llevar hacia la victoria espiritual en Dios. Lo único que logra alcanzar, llevarnos al alcance de la victoria en Dios, es la perseverancia en la oración, en el ruego y en el súplico. Daniel clamó, intercedió. Pasó el primer día y Daniel todavía estaba allí clamando. Pasó el segundo día y Daniel estaba intercediendo. Llegó el tercer día y Daniel intercedía. El cuarto día, el quinto día, y seguía insistiendo. Había una lucha que se desató desde el tiempo que él se arrodilló. Y desde el tiempo que tú levantes clamor a Dios, se va a levantar una guerra. Desde el momento en que tú te levantes a buscar a Dios, se va a levantar el tropiezo. Desde el momento en que tú comiences en la búsqueda intensa, se van a levantar todo tipo de tropiezo a tratar de detenerte. Lo vivió Daniel, pero cuando Daniel persistió en la búsqueda en Dios, Dios rompió las cadenas. ¿Sabe por qué? Porque cuando persistimos en Dios y en la búsqueda de Él, Dios tiene que romper las cadenas. No importa las ataduras que Satanás levante, no importa lo que los demonios traten de bloquear o detener. Lo cierto es que nuestra persistencia en búsqueda en Dios logrará que las cadenas se rompan, que se rompan las ataduras, que se rompan las ligaduras, los poderes del diablo que atan o esclavizan sean rotos. ¿A causa de qué? A causa de la persistencia en Dios. Yo me acuerdo, hace unos años atrás, llegué a ministrar al estado de Massachusetts, en la ciudad de Lynn, Massachusetts. Y recuerdo que cuando me entregaron la parte allí a predicar, comenzamos a predicar y en medio de la administración comenzaron a haber personas endemoniadas por doquier, sin número de personas que caían poseídos por demonios. Y recuerdo que había una joven, alta ella, bien llenita de física. Y cuando me acerqué a aquella joven a ponerle la mano encima, a orarle, el demonio que estaba en ella se manifestó. Y cuando aquel demonio se manifestó bien agresivamente, aquel demonio comenzó a desafiarme. Y yo tengo un problema, es que a mí no me gusta que me desafíen. Porque cuando a mí me desafían, a mí se me activan todas las neuronas que tengo en el cerebro. Y aquel demonio comenzó a desafiarme. Y cuando aquel demonio me desafiaba, que logré poner la mano encima, aquella joven cae en el piso. Cuando cae en el piso, terminamos, para hacer la historia corta, larga, que aquella joven cae en el piso, se comienzan a manifestar los demonios a través de ella. Los demonios comienzan a hablar. Había como 6 caballeros que la estaban tratando de sostener en el piso, nadie la podía sostener. La lucha comenzó, era ardua la lucha. Yo eché hacia atrás, subí al altar, me recordé de que los ángeles son ángeles administradores. Cuando subí al altar, le clamé a Dios y le dije: Dios envió un ángel para batallar con aquel demonio. Si yo le digo que vi el ángel, le miento, pero todo lo que estábamos allí vimos cuando hubo una intervención angelical. Cuando de repente aquella joven poseída por demonios, que le dijimos a los hermanos: suéltenla. Cuando aquellos hermanos no la querían soltar porque estaba bien violenta, cuando la soltaron, de repente comenzó la lucha literal entre aquella joven que estaba en el piso y aquel demonio que estaba en el piso y aquel ángel que había descendido. Y de repente aquella endemoniada comenzó a cubrirse sus ojos como si estuviera viendo un resplandor de luz que descendía. Cuando había clamado a Dios que descendiera aquel ángel,
y comenzó de repente la lucha literal, y se veía una lucha ahí en el piso con aquel ángel y aquel demonio, y comenzaron a luchar. Pero cuando en el altar yo estaba mirando lo que estaba aconteciendo, entendí que el ángel que había descendido no era de una autoridad muy grande, porque llevaba tiempo ahí batallando, y volví a clamar a Dios y le dije: Dios, envía un ángel de autoridad mayor para que venza de una vez a este demonio. Y cuando clamé a Dios, de manera inmediata aquel demonio comenzó a gritar: no, no, no. Comenzó a gritar cuando aquel ángel descendió, y de manera inmediata liberó el cuerpo de aquella joven para la gloria y la honra del Dios que vive. Cuando nosotros somos persistentes en lo que es la continuidad de la búsqueda en Dios, y no abandonamos ni perdemos la fe, la victoria la tendremos en las manos. Daniel peleó, batalló, hasta que Dios descendió y le dio lo que él estaba esperando, a causa de que él persistió en esa búsqueda en Dios, y Dios le dio a él la victoria. Y cuando vemos ahora al conocido apóstol Pablo, que comienza a hacerle notoria a la iglesia de Tesalónica, y le dice: yo, Pablo, traté de ir a vosotros una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Y cuando veo la descripción del apóstol Pablo, comienza a caminar por mi mente el pensamiento de lo que Pablo había dicho. No podía entender cómo el apóstol Pablo había librado tantas batallas anteriores, pero ahora el apóstol Pablo estaba alegando de que se había visto estorbado por Satanás. Y cuando comienzo a indagar y a buscar en la Biblia la causa de lo que había acontecido sobre el apóstol Pablo, entonces comienzo a entender la revelación que el Espíritu Santo me comienza a dar, y comienzo a entender que el apóstol Pablo estaba sobre todo exaltando a Dios. Y usted dirá: pero ¿cómo exaltaba el apóstol Pablo a Dios? Primero, el apóstol Pablo estaba haciendo notorio de que en él no estaba el poderío de hacer todas las cosas que él hacía, sino era cuando Dios le daba la orden para él poderlo hacer. Y el apóstol Pablo, reconociendo su humanidad como hombre, hacía notorio de que él se había visto obstaculizado en llegar a Tesalónica para él poder traer consolación a la iglesia en Tesalónica. Y el apóstol Pablo, haciendo notorio esa realidad, de igual manera el apóstol Pablo exaltaba a Dios cuando él decía que Satanás lo había estorbado. Y cuando comencé a indagar, que Dios me da la revelación, entendí lo que había vivido el apóstol Pablo, y entendí que el apóstol Pablo había tratado de llegar una y otra vez, pero no pudiendo entrar el apóstol en Tesalónica, el apóstol Pablo sacó el pincel, y cuando él sacó el pincel comenzó a escribir lo que Dios le daba para que él escribiera a la iglesia de Tesalónica. Y el apóstol Pablo, a través de la carta, llegó a la iglesia de Tesalónica. Entonces entiendo de manera completa la revelación de Dios de que el apóstol Pablo había tratado de llegar a Tesalónica para él poder consolar a la iglesia en Tesalónica. Él personalmente no había podido, pero a través de la carta el apóstol Pablo escribió, y por medio de la carta llegó a la iglesia en Tesalónica y le habló lo que él les quería hablar a ellos. Y entonces entendí que Dios siempre provee un medio, que Dios siempre abre una puerta, que Dios siempre abre un camino. Cuando el apóstol quería llegar allí a hablar a la iglesia en Tesalónica, el apóstol Pablo no pudo llegar, pero a través de la carta llegó. Lo importante no era Pablo estar allí presente, lo importante era que Pablo predicara y llevara el mensaje a la iglesia en Tesalónica. Y lo que Pablo no pudo hacer en persona, lo hizo a través de la carta. ¿Cuántos pueden adorar la gloria del Dios que vive? Porque si Dios no lo hace de una manera, lo hace de otra. Y cuando Satanás diga que no, Dios siempre va a decir que sí. Y cuando Satanás diga que sí, Dios va a decir que no, porque Dios siempre le lleva la contraria. Y cuando Satanás dijo: lo encerré al apóstol Pablo, no podrá llegar a Tesalónica, Dios sacó una debajo de la manga. Y cuando vino a ver, allí estaba el apóstol Pablo escribiendo la carta y llegando a Tesalónica, por medio de ella trayéndole el mensaje a los tesalonicenses. ¿Quién puede estorbar a Dios? ¿Quién puede detener la mano de Dios cuando Dios quiere obrar? Él habló de manera clara en el libro de Isaías y dijo: antes de que fuera el día, yo era, y lo que yo hago, ¿quién lo estorbará?
Cuando Dios hablaba, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Él sabía que el hombre no trataría de estorbarlo a él, pero que Satanás y los demonios sí. Como tal, cuando Dios hablaba en el libro de Isaías y decía, antes de que fuera el día yo era, y lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Era el desafío directamente a Satanás y los demonios. ¿Quién lo estorbará cuando Dios quiera hacer una obra? El apóstol Pablo no llegó en persona, pero llegó a través de la carta, lo que indica que el mensaje de Dios nunca será estorbado, el mensaje de Dios nunca será detenido. Siempre lo que es el plan de Dios se llevará a cabo de la manera en la cual Dios lo ha trazado. Él es el maestro por excelencia, Él es el arquitecto real. Lo que Él ha diseñado, el plano que Él ha tenido, nadie puede ir por encima de ese plano, nadie puede cambiar ese plano, nadie puede cambiar la ficha ni las intenciones que ya Dios ha movido, porque cuando Dios mueve la ficha nadie más la puede mover. Cuando Dios hace una jugada es para encerrar a todo, y ahora Satanás creyó que podía encerrar lo que era de Dios, el mensaje que Dios había dado al apóstol Pablo, el mensaje de consolación, y Satanás dijo, lo he encerrado. Ahora el apóstol Pablo ha confesado la realidad de que él se ha visto estorbado por mí, pero lo que Satanás no entendía era que de igual manera Pablo, escribiendo, llegaba a los tesalonicenses y le hablaba el mensaje de consolación que Pablo y Dios querían traer al apóstol Pablo. Hoy, cuando el apóstol Pablo había escrito esta carta que llegó a la iglesia de Tesalónica, que infundió el aliento que le quería infundir, le hizo notorio de que él estaba en una guerra, de que él estaba en una lucha, pero que la victoria la había conquistado. Cuando vemos la persona de Cristo llegar a la tierra, la persona de Jesús llegó. Cuando Él llegó, ¿qué hace Satanás? Influencia la mente de Herodes para que todos los niños de 2 años hacia abajo murieran. Dentro de eso pretendía matar a quién, matar a Cristo. Cuando él trata de influenciar, cuando él influencia la mente de Herodes, que de 2 años hacia abajo todos los niños mueran, él venía siguiendo, Satanás venía siguiendo lo que era la secuencia bíblica. Él sabía ya que según la profecía bíblica, Cristo tenía que tener de 2 años de edad a menos. Él no sabía ciencia cierta, pero él sabía que él tenía más o menos esa edad. Y cuando él influenció a Herodes, lo influenció buscando matar a Jesús. Cuando él logra influenciar a Herodes, allí estaba Dios hablándole a José en sueño y le decía, toma la criatura, huye a Egipto hasta el momento en el cual yo te diga que puedes retornar. Y Dios estaba proveyendo ¿qué? Un camino de escape. Y Dios le estaba proveyendo el camino de escape para que la persona de Jesús saliera libre de todo ataque de Satanás y los demonios. Ahora Satanás esperó luego de que Cristo había nacido, y cuando él había nacido, que fue bautizado, ahora ya él sabía ciencia cierta cuál era el Cristo. ¿Y qué hizo Satanás? Comienza a levantar ataques más terribles contra la vida de él. Comienza ahora a atacarle de manera directa, porque ya él sabía cuál era Jesús. Lo lleva al pináculo del templo y le dice, tírate de este lugar, porque a sus ángeles enviará para que tus pies no tropiecen en piedra. Luego lo lleva al monte alto y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y trata de que él convierta las piedras en pan. Una y otra vez vemos que la influencia de Satanás y los demonios sobre la vida de Cristo. ¿Qué estaba tratando de hacer Satanás? Satanás estaba tratando de impedir de que Jesús llegara a la cruz del Calvario. ¿A causa de qué? Él tenía miedo, sabía que si el Cristo lograba subir a la cruz del Calvario, allí comenzaría el tormento más terrible para la vida de él. Y él estaba tratando de bloquear de que el Cristo subiera a la cruz del Calvario. Cuando él vio que ya se aproximaba, que ya no le quedaba de otro a él, comienza a influenciar a Pedro. Influencia a Pedro a la magnitud de que ahora Pedro le dice, maestro, en ninguna manera esto te acontece
acontezca, tírate delante. Le decía, en ninguna manera esto te acontezca, ten piedad, ten compasión de ti mismo. Mira cuánto enfermo has sanado, mira cuánto leproso tú has limpiado, cuántos muertos tú has resucitado. Y a través de Pedro estaba buscando influenciar que la vida de Jesús emocional para él, tratar de esta manera llevarlo a ser persuadido a lo que él quería. Pero allí estaba Jesús enfocado en la visión que Dios le había dado, enfocado en el trabajo de él llegar hacia la cruz del Calvario. Y cuando él vio la influencia de parte de Satanás por medio de Pedro a la vida de él le habló de manera clara y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. De manera inmediata él discernió la operación de los demonios detrás de lo que Pedro le hablaba. De manera inmediata él captó la influencia satánica que había, le reprendió, porque Satanás quería impedirle que él llegara a la cruz del Calvario. Pero ¿quién podría impedirle que el Cristo llegara a redimir la raza humana cuando ya Dios Padre lo había enviado a que él alcanzara al mundo para él? No había demonio, no había Satanás, no había principado, no había nadie que lo iba a detener de que él alcanzara la victoria en la cruz del Calvario. Por eso le habló a Pedro y le dijo a Satanás: apártate de mí, porque me eres tropiezo, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, tú la pones en las cosas de los hombres. Y mientras tu vista esté en las cosas de los hombres, allí estará tu corazón. Y donde está allí tu corazón, allí está tu tono, allí está tu tesoro. Y Jesús le habló a Pedro de manera contundente, de manera poderosa, para echar fuera ¿qué? El obstáculo que había, que impedía o que trataba de impedirle que Jesús llegara a la cruz del Calvario. Hay un propósito de Satanás. ¿Sabe cuál es el propósito de Satanás? Impedir tu victoria en Dios, impedir tu bendición en Dios. Él va a hacer lo que esté en su poderío. Él es el número uno que crea los obstáculos. Él es que hace todo. ¿Para qué? Para que tú no alcances tu victoria en Dios. El apóstol Pablo nunca falló. Él jamás falló cuando él dijo: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad en las regiones celestes de todo. Y comienza a hablar sobre la educación que él tenía en el ámbito de liberación. Y comenzó a educar a la iglesia de Éfeso para que ellos estuvieran al tanto y estuvieran alerta a la realidad de lo que se está viviendo. El apóstol Pablo decía: yo traté de ir a vosotros una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pero Dios siempre provee el camino. ¿Cuántos dicen amén? Yo me convertí a los 13 años de edad, el primero en mi hogar. Mis padres no me llevaron a mí a la iglesia, yo llevé a mis padres a la iglesia. Ahí está Israel de testigo, y el hermano Merino. Cuando yo me convertí a los 13 años de edad, yo tuve todo tipo. Mis padres no eran, les fascinaba lo que era la brujería y cosas así por el estilo. Ellos no eran brujos, pero les fascinaba mucho eso. Y el ocultismo. Yo era fascinante de todo ese asunto. Tenía aspiraciones a ser brujo. En el corazón, desde luego, estaba eso, ¿no? Y para mí, el verme, yo tenía una tía que ella encendía fuego con sus manos. Cuando ella, en la República Dominicana le llaman que se montan, cuando caen en el trance de demonios y cambian la voz y los demonios comienzan a hablar a través de ellos. Tenía una tía que se llamaba Biemba, que cuando ella se le metía el demonio de Papá Candelo, cuando ella le entraba ese demonio de Papá Candelo, ella
se paraba al frente de las estatuas, el altar que mi mamá tenía, ella aplaudía, y cuando aplaudía las manos literalmente se le encendían en fuego, que lo vi yo en varias ocasiones. Y para mí, mi familia tenía poderes, y yo estaba sumamente contento, inconverso yo desde luego, no conocía a Jesús, pero para mí ellos tenían poder, y como yo era fascinante del ocultismo y de lo sobrenatural, pues yo pensaba que mi familia tenía poder, y eso para mí era lo máximo. Pues como tal, yo dentro de mi edad temprana aspiraba a ser brujo. Tal vez por eso Dios me levantó con un ministerio de liberación. Y cuando me convierto a los 13 años de edad, que comienzo a tener un encuentro con el Señor y a dedicarme fielmente en oración y en búsqueda, yo me acuerdo que el día que me convertí, esa noche oré media hora. Luego al otro día me levanté, oré media hora, al mediodía oré otra media hora, en la noche oré media hora más. Ya según iban pasando los días, ya la semana yo estaba orando 2 horas diarias. Según iba pasando el tiempo, las horas de oración fueron aumentando, y oraba 4 y 5 horas, y sucesivamente las horas de oración fueron aumentando y aumentando más. Yo llegaba de la escuela, me tiraba de rodillas a orar, llegaba a las 2 y pico de la escuela, me tiraba de rodillas a orar hasta las 7 de la noche, que tenía que ir a la iglesia, salía de la iglesia, me llegaba a la casa, comía algo, me tiraba de rodillas a orar. Si me tenía que amanecer, me iba amanecido sin dormir nada, hasta llegar el otro día a las 7 y pico de la madrugada, ir para la escuela, me vestía, me iba para la escuela, en el horario de almuerzo venía a la casa y me tiraba a orar, y así sucesivamente. A veces pasaba días y días sin comer nada, y de esa manera Dios fue levantando el ministerio. A los 16 años de edad comienza Dios a levantar el ministerio. Cuando a los 13 años yo me convertí, en mi hogar comienzan a haber manifestaciones de liberación por doquier. Demonios que entraban a mi habitación me llamaban por mi nombre, me tocaban a las puertas. Me recuerdo que entraba una sombra negra a mi habitación que me visitaba, una sombra de la cintura hacia arriba, no tenía piernas, daba vuelta, me llamaba por mi nombre, rodeaba mi cuarto, personas tocaban la puerta, cuando iba a abrir no había nadie, y de allí Dios levanta el ministerio de liberación. Desde los 13 años, yo vengo evangelizando desde los 16, pero vengo echando fuera demonios desde los 13. Y yo nunca he leído un libro de liberación, jamás he tocado un libro de liberación. Uno de ellos solamente lo oí, pero Dios me adiestró en el ámbito de liberación, y desde ese entonces en adelante hemos visto a Dios liberar todo tipo de personas, brujos, santeros, esquizofrénicos, de todo tipo de demonios. Usted entra a YouTube y usted ve todas las manifestaciones de liberación que se ven en el ministerio. Personas que los ojos le cambian de color, y uno de los ministros muy destacados del área de Nueva York, que estamos grabando, no voy a mencionar su nombre, pero en una de las iglesias de Nueva York, muy conocido él, Dios me llevó a aquel lugar, y en medio de una manifestación de liberación, un joven poseído por demonios, cuando lo señalamos desde el altar, Dios lo levantó en el aire como 5 o 6 pies, cae en el piso. Cuando lo volví a señalar, Dios lo volvió a levantar en el pie en los aires, como 5 o 6 pies, cae en el piso. Y después de eso hemos visto manifestaciones de liberación, más de 60 personas una noche poseídas por demonios, Dios liberarlo. En Perú recientemente más de 140 endemoniados que Dios liberó, y un sinnúmero de manifestaciones de liberación que vienen siguiendo nuestro ministerio. Pero cuando yo comencé, tuve todo tipo de obstáculos en el medio. Tuve todo tipo de tropiezos, y tuve todo tipo de obras demoníacas que pretendían influir sobre mi vida para detener el ministerio que Dios nos ha dado. Y yo por más de 16 años fielmente venimos caminando en él. Amén. Y si usted quiere ver la gloria que vemos en los lugares donde llegamos, si usted quita su mirada de mí y pone su mirada en Dios, y no me mira como el hermano Marlon, usted va a ver la misma manifestación, los mayores de lo que usted tal vez ve en nuestro video en YouTube. Enfermos que son sanados por la sombra, personas que tocan la sombra, Dios los sana, milagros, personas en silla de ruedas que Dios levanta, sordo mudo, que Dios le devuelve la voz, muelas carianas, que Dios las rellena en diamantes, oro, plata, de todo. Si usted mañana no viene aquí mirándome a mí, usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Si usted mañana no viene viendo al hermano Marlon nada más, o viene a expectar, si usted viene a expectar a ver lo que va a pasar, puede salir de aquí igual.
Pero si usted viene mañana con el enfoque en Dios y no mire al hermano malo que llega y se sienta o se queda ahí tranquilito, o ese es el hermano malo nuestro, si usted viene con una mirada en Dios y no en mí, usted ve la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Porque Él es el Dios de los dioses. Lo que Él hace en Centro, Suramérica, en todo lugar que Él lo hace, yo quiero que lo haga aquí también. Si vamos a estar aquí, yo quiero que lo haga aquí. Yo quiero que Él haga aquí también lo que Él hace allá en otros lugares donde nosotros nos movemos, que revuelca a los demonios, sana enfermos de toda índole y hace todo tipo de milagros. Yo quiero que Él lo haga aquí en este lugar. Y mañana yo voy a orar por unción de milagros. Yo voy a orar por sobrepeso, para que todo lo que está en sobrepeso Dios lo rebaje. Y voy a orar por sobrepeso, para que todo el que tenga problemas de sobrepeso se le caiga aquí los pesos que tienen de más. ¿Cuántos adoran al Señor? Amén. Si usted mañana viene con su mirada en el Señor, usted puede estar seguro que no va a salir de aquí igual. No va a salir de aquí igual. Ponga su mirada en Dios y no en mí, y usted va a ver la gloria de Dios. Amén. Póngase de pie conmigo. Levante sus manos al Señor. Gracias, Jesús. Tuya la gloria. Tuya la gloria. Shamero todo sumao. Inmenso escuma en los ojos. Inmensuí la coma huestueli ansonio. Y mansueco malunzó, manua luz sacando ellos tú. Minsuelu con samiano esto. Y lensueco majao los to. Tuya la gloria, Padre. Shalía candeleso cuminao alusó. Tuya la gloria por los siglos de los siglos, Señor. Tuya la gloria. Levante sus manos ahí. Dele gloria al Señor. Dele gloria. Espíritu Santo, te adoramos. Espíritu Santo, te glorificamos. Te exaltamos por los siglos de los siglos. A ti sea la gloria. Rompe toda cadena en los aires. Rompe todo yugo demoníaco, Padre, en el nombre de Jesús. Quebranta toda cadena satánica, Padre, diabólica, que quiera detener tu gloria en este lugar, que quiere impedir, oh Dios, tu bendición mayor sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, a ti damos toda gloria y a ti damos toda honra por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Y gracias, dele gracias al Señor.